Nosotros vivimos un tiempo, aleluya, y que pensamos que somos felices. Cuando tenemos todo, cuando tenemos un trabajo, cuando nosotros estamos rodeados de cosas que el Señor nos ha dado, empezamos a sentirlos importantes. Ya nosotros ya pensamos que no los podemos juntar con ciertas personas. Tenemos amistades, aleluya, humildes, que miramos de menos por la altivez y por el orgullo que hay. Y dicen que Juan estaba en el río cuando Jesucristo venía descendiendo en aquel lugar, y él pudo mirar, dice, una paloma que descendía del cielo y una voz que decía en lo alto: este es mi hijo amado. Todos, como dijo mi esposa, podemos caer de la gracia de Dios, pero Dios nos ha dado ese número, que 7 veces caerá el justo y 70 veces se levantará. Amén. Estamos en un tiempo viviendo una vida tan apresurada que nuestros hijos crecen y no lo damos cuenta, que nuestra salud se va y no lo damos cuenta, que nuestra vida se va y no nos estamos dando cuenta. Nosotros estamos nada más concentrados en vivir bien y ser felices según nuestra opinión. Pero déjame decirte, sin Cristo no eres feliz. Sin Cristo estás enfermo. Sin Cristo no tienes nada. Y sin Cristo solo tienes nada más una sola seguridad: la muerte y en el infierno. Porque aquel que está fuera de la gracia de Dios sabe a qué está dispuesto. En la cárcel hablan de Jesús, el vecino habla de Jesús, en el taller hablan de Jesús, en tu trabajo hablan de Jesús, en el TikTok hablan de Jesús, en el Facebook hablan de Jesús, tu corazón habla de Jesús, tu mente habla de Jesús, el que está preso habla de Jesús, el que está enfermo sabe de Jesús, el que está hasta en el lugar más profundo de una selva sabe de Jesús. Dice la palabra de Dios que había un general que era rico, dice la palabra, su nombre era Naamán y era de un pueblo, aleluya, de los sirios. Y dice la palabra de Dios que este hombre, dice, era pero de gran aprecio para su rey. El rey lo quería porque dice que la palabra que Jehová lo usaba, aleluya, para librar a todos los sirios de sus enemigos. Y dice que este hombre era rico, pero dígale que está a su lado, pero tenía lepra. Y dice la palabra de Dios que este hombre tenía de todo, era rico, dice que tenía mucho dinero, tenía empleados, él tenía comitivas, aleluya, tenía soldados, y era un hombre que era usado, dice la palabra, ¿por quién? Por Jehová. Tenía lepra, estaba enfermo, pero Dios lo tomaba en cuenta. Tenía lepra, pero Dios sabía de él. Tenía lepra, pero Dios dice que lo ponía a liberar al pueblo de Siria. Dice la palabra de Dios, aleluya, que los soldados andaban, dice, en aquel tiempo, y dice que arrestaron a un pequeño grupo, aleluya, del pueblo de Israel. Y dice que en medio de ese pequeño grupo iba una muchacha, y esa muchacha dice que era del pueblo de Israel, y ella conocía de Jehová, y dice que se la llevaron a la casa de Naamán y servía a la esposa de Naamán. Y dice que esta muchacha logró ver a Naamán. A lo mejor, como él era una empleada, miró a Naamán vistiéndose. Como era una empleada y andaba con el aseo, a lo mejor miró a Naamán bañándose. Pero ella miró a Naamán y supo que él tenía lepra. Aleluya. Y se fue, dice esta mujer, corrió para donde su ama y le dijo: si él va al profeta que está en Israel, se sana. Y Elías, que hizo bajar fuego del cielo, en el Nuevo Testamento solo se menciona una vez, Eliseo 29. Eliseo fue el hombre que recibió la doble porción. Aleluya. Fue aquel hombre que le dijo: Elías, si tú miras, cuando Dios venga por mí, aleluya, se va a derramar sobre ti una doble porción. Pero Jesús, aleluya, cuando él vino a la tierra, aleluya, le demostró al brujo, le demostró a la muerte que él era Dios. Y dice la palabra que descendió al infierno y al tercer día salió victorioso. Y es por eso que por su preciosa sangre usted y yo podemos llegar a ser salvos. Pero depende de lo que usted tenga. Si quiere seguir con esa lepra, lo siento mucho, no va a ir al cielo. Aleluya. Si usted, aleluya, sigue con la mentira, lo siento mucho, no va a ir al cielo. Si usted sigue, aleluya, con una doble relación siendo infiel, lo siento mucho. Si usted sigue diciendo mentira, lo siento. Si usted sigue, aleluya, pensando perversidades o planeando el mal para su vecino,
lo siento mucho. Al que está viendo ahora ahí por medio de las redes sociales, déjame decirte, si tú no dejas esa lepra de la tecnología, de la pornografía y de tanta cosa del diablo, aleluya, solo tienes un destino y lo siento mucho, no vas a ir al cielo. Y dice, aleluya, esta palabra, aleluya, que dice que vino la esposa y le dice a Naamán, y Naamán se va para donde el rey, y cuando él le dice al rey que hay allá en Israel, aleluya, hay un hombre que lo puede sanar de la lepra, él se sintió alegre porque era el mejor soldado. Tenía lepra pero lo usaba Dios. Tenía lepra pero cuando él iba a la batalla él triunfaba. Tenía lepra, aleluya, pero Dios lo usaba en tanta forma y este hombre no quería perderlo. Él pensaba, decía, Naamán está enfermo, ya lo miro que se está subiendo su llaga para arriba, para todos lados. Ay, qué dolor me va a dar, ya no me le voy a poder acercar. Vamos a tener una baja en el ejército, lo van a vencer nuestros enemigos. Y dice este hombre, aleluya, que se alegró. Le dice, vas a ir a aquel lugar, le vas a llevar regalo, yo te voy a dar una carta para que él te atienda. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que viene y ajunta un montón de monedas de plata y de oro y lleva 10 vestidos, dice, aleluya, la palabra. Amén. Y dice la palabra de Dios que lleva caballos, aleluya. No dice que lleva ni burritos ni mulas, no, caballos. Aleluya, yo me puedo imaginar aquellos caballos de guerra. Y dice que llevaba muchas personas con él, pero él, aleluya, tenía lepra. Y dice que este hombre emprende su camino, aleluya, a la casa de Eliseo, dice la palabra de Dios. Imagínese usted, ese hombre, aleluya, nosotros corremos 30 kilómetros en un carro y hasta los ponemos de cierto lado porque los cansamos. Aleluya, vamos cómodos con asientos, aleluya, que usted los puede regular de la forma que usted vaya más placentera. Puede llevar el timón con una mano o con un dedo, o le pone el piloto automático y va casi durmiéndose, pero va cómodo. Pero este hombre corre 30 kilómetros con una llaga. Usted se imagina cómo iba de despacio ese caballo de Naamán. Aleluya, él llegó, yo me imagino casi muriéndose a la casa de Eliseo, pero él sabía que si él llegaba a aquel lugar, él iba a llegar a aquel lugar y le iban a hacer el milagro, porque él era Naamán y porque llevaba un botín, aleluya, alto de monedas de oro y de plata y de vestido. Él no iba, aleluya, a aquel lugar a buscar la gracia de Dios, ni iba a aquel lugar porque iba a buscar la misericordia de Dios. Iba a pagar él por su milagro. En su mente, aleluya, con todo lo que llevaba, y porque él era el general, y porque él era un soldado de Siria y que tenía privilegio con el rey, pensaba que solo por eso él podía tener el milagro. Y Jesús vino a morir a la cruz del Calvario por el blanco, por el chino, por el japonés, por el negro, por el de Honduras, por el de El Salvador y por toda la humanidad. Y para él todos somos iguales y miramos de menos. Aleluya. Y aquel hombre humilde, aleluya, aquel que vive en una traila, aquel que vive en una cama llena de chinches, Dios lo usa para salvarte, Dios lo usa para sanarte, Dios lo usa, aleluya. Porque la palabra dice que al altivo Dios lo mira altivo también. Al humilde es el que le da misericordia, es el que alcanza misericordia. Cuando Dios nos da, alegrémonos y no nos queremos ni que venga altivez a nuestro corazón. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Ayudemos al que necesita. Dice la palabra de Dios que llega Naamán en sus caballos y se para, dice, al frente de donde Eliseo, al frente de su casa. Y se queda Naamán acá, lo tapan con palmeras y lo tienen ahí, que solo lo limpiaban, y viene y llegan allí que llegó el gran general Naamán, y suenan las trompetas. Aleluya, su nombre, ¿quién vive? Y dice que Eliseo era un profeta de Dios y a él le revelaba a Dios antes las cosas que pasaron. Aleluya. Y viene y le dice a Giese, dile que se vaya para el Jordán, le dice, y que se zambulla 7 veces en el río y a la 7ª vez va a ser salvo. A su nombre, ¿quién vive? ¿Entiende? Y entonces cuando Naamán oye aquello, ¿cómo dijo ese hombre? Si antes no lo mandó a fusilar. Aleluya. Y dice la palabra que se enojó. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 5, segunda de Samuel, capítulo 5. Léalo en su casa.
Y dice que él se enojado. Y dice, yo pensaba que él me iba a pasar adelante, iba a sacar sus copas de oro, iba a sacar sus platos de oro, me iba a dar de comer, iba a atender a toda mi gente y me iba, yo soy Naamán el general, yo soy el hombre que usa Dios. Y empezó él enojado con su soberbia y con su altivez, aleluya. Yo pensaba que iba a invocar el nombre de su Dios y me iba a poner la mano donde yo estaba enfermo y iba a ser sano. ¿Acaso Abán y Farfar no son mejores ríos, aleluya, que ese pozo del Jordán? El Señor, Él quiere, aleluya, que te sumerjas en el agua. Dígale que está a su lado, aleluya. Sumergirse en el agua quiere decir un nuevo hombre. Sumergirse en el agua quiere decir un nuevo renacer, el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora si usted viene y hoy está dispuesto, aleluya, a caminar ese tramo, no crea que es fácil llegar hasta el Jordán. Llegar al Jordán es lo más difícil que puede haber. Llegar al Jordán significa que usted va a rodear a veces, que van a haber piedras, que van a haber espinas, que van a haber obstáculos, pero usted va a caminar esos 30 kilómetros. Dice la palabra de Dios que de ahí al Jordán eran 30 kilómetros más. Ese hombre enojado, aleluya, dice, ¿acaso allá en donde yo vivo no hay mejores ríos que ese pozo del Jordán? Y ese hombre enojado porque lo mandaba al Jordán. Lepra en nuestro carácter, lepra en nuestros pensamientos, de nuestra forma de vivir, lepra en lo que nosotros hacemos. Tantas cosas que hoy Dios está hablando por medio de su palabra. Todo lo que es pecado, porque el pecado todo en general, dice la palabra de Dios que es una lepra. Y dice la palabra de Dios que se le acerca a uno, dice, de sus sirvientes, uno de sus esclavos, uno de los que andaban con él en su comitiva, uno de los soldados. Señor mío, le dice, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más grande, ¿no lo harías? Él te está diciendo que vayas al río, aleluya, y te metas 7 veces y vas a ser sano. Sí, amén. Y entonces dice que él reaccionó y se puso a pensar. A su nombre, ¿quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. Pero muchas veces Dios nos dice a nosotros, te quiero 7 días en oración en la mañana. ¿Y por qué no en la tarde? ¿Y por qué no lo puedo hacer en la noche? A su nombre, ¿quién vive? Así estaba Naamán. ¿No es mejor Farfar o Habana? Eso decía él, los ríos que habían allá por Siria. Él quería hacer lo que él quería, pero Dios a veces necesita de ti que tú seas una persona totalmente, aleluya, que tengas en tu corazón lealtad, en tu corazón que seas una persona leal, una persona que hace lo que Dios dice, no lo que tú quieres. A su nombre, quien vive. Muchas veces el Señor te dice en su palabra, te quiero leyendo y te pones a ver una novela. Te quiero en la iglesia. Te habla el vecino, aleluya, que hay una fiesta, te olvidas de la iglesia. El domingo, aleluya, sabes que a las 5 de la tarde hay culto, aleluya, ya te habla el amigo para que vayan para el parque, se acabó la iglesia, aleluya. O viene una solicitud, aleluya, o miras un programa que a ti te gusta, te olvidas de la iglesia. ¿Y cuántas veces te quiere Dios en el río? Aleluya, 7 veces. Y para llegar a las 7 veces no es fácil, hermano. Ahora usted puede mirar a Naamán cuando agarra ese caballo, aleluya, imagínese ese hombre con esa lepra, con esa llaga, subido en ese caballo 30 kilómetros para llegar al río Jordán. Dice la palabra que se metió, aleluya, se sumergió la primera vez, aleluya, y empezó a mirarse como caliente. Se sumergió la segunda vez y empezó a mirar que ya se miraba más claro. La tercera vez, la cuarta vez y a la séptima vez, cuando él sale, aleluya, después de la séptima vez, aleluya, y todos sus criados lo vieron, eso a gente armaron una fiesta, aleluya, y ahí es cuando cambia el corazón, aleluya, de Naamán. Ya Naamán en la séptima vez ya no tenía orgullo. Ya Naamán en la séptima vez, él ya no era más importante que otros, aleluya, él se sentía
sentía un siervo, él se sentía humilde. Imagínense, dice que agarró ese caballo a todo galope, y para tardarse, él se tardó como a saber cuánto tiempo para llegar enfermo. Pero cuando ya estaba bueno el rápido, llegó ahí donde estaba el profeta, aleluya. Ya no mandó a su comitiva a decir que aquí llegaba el general, aquí está Naamán, suena el trompeta. Dice que él se fue y se postró al frente del profeta y le dijo: yo soy tu siervo. El profeta ya él pudo salir a recibirlo. ¿Sabe por qué? Porque sabía que su corazón ya no era el mismo. Y se fue donde él, y dice la palabra que lo rogó para que le recibiera los regalos. Y le dijo: vive Jehová que no te voy a aceptar. Pastor, ¿y por qué el profeta no le recibió nada? Porque la gloria no era para él, era para Jehová. ¿Cuántos de nosotros cristianos que Dios lo ha usado, aleluya, que ya estuvimos 7 veces, aleluya, debajo del agua? Ya nosotros cumplimos con esa forma. El Señor los levanta, ponemos las manos y la gente se sana, aleluya. Oramos por los enfermos y Dios los sana, aleluya. Pero ya nosotros pensamos que es porque nosotros, el esfuerzo de nosotros o todo lo que nosotros hicimos. No, es la misericordia de Dios. Ya viene la altivez a nuestro corazón. Hermano, quiero que venga a predicar acá. Cobro 2,000. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Yo pienso que ese número que yo le di es poquito. Ellos dicen de 20,000 para arriba. A su nombre. El que cobra, Dios lo va a humillar. El que cobra, Dios lo va a hacer caer. El que cobra, Dios le va a poner la lepra de Naamán. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Cuánta altivez en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser. Cuánta altivez, aleluya. ¿Cuántos de nosotros somos tan orgullosos? Y dice la palabra de Dios, aleluya, que viene Naamán. Mire el cambio. Y escuche esta palabra que yo le voy a decir ahorita. Dice la palabra de Dios que viene Naamán, aleluya, y le dice al profeta: déjame llevarme de aquí. Ya que no me recibe nada, déjame llevarme 1 o 2 sacos de tierra. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos de nosotros despreciamos nuestra tierra? Despreciamos nuestra iglesia por una fiesta. Amén. Despreciamos nuestra iglesia por irnos para el mar, para ir a hacer cosas que van a quedar aquí. Sí. Pero cuando nosotros estamos dentro del río, ahí sumergidos, es cuando Dios los va a bendecir. Amén. Dios los quiere ahí en el río las 7 veces, ahí a cada momento repitiéndolas. La semana pasada fui 7 veces, hoy 7 veces otra vez. Esta semana otras 7 veces. Jesús te quiere orando. Jesús te quiere leyendo. Jesús te quiere aclamándole. Jesús te quiere adorándole. Jesús te quiere en la iglesia. Jesús te quiere evangelizando. Jesús te quiere que tú lleves la palabra al que lo necesita. Jesús te quiere en la cárcel. Jesús te quiere en el hospital. Jesús te quiere detrás del mendigo. Jesús te quiere de la mujer que necesita, de la mujer maltratada. Jesús te quiere que ore por los matrimonios que están destruyendo, por la altivez del hombre y de la mujer. Dios te quiere por los niños que están enfermos. Eso es zambullirse dentro del agua del Señor. Así te quiere el Señor. Eso fue lo que hizo Naamán. Y dice: yo me voy a llevarme 2 sacos de tierra de este lugar, porque ahora yo sé que aquí sí hay Dios en Israel. Él es el Dios del mundo, Él es el Dios del hombre. Y ahora yo ya no voy a ir a postrarme al frente de Román, así como se llamaba aquel rey, ni tampoco de ningún Baal, ni tampoco de Sira ni de Sara, aleluya, sino que le voy a dar gloria al Dios de Israel. Eso fue lo que hizo Naamán, aleluya, su nombre. Quiero que tú me perdones, y tu Dios, si a un caso yo cuando esté allá vaya a un templo de allá de Siria y vaya de la mano de mi rey, y si yo me postro adelante de algún Dios de él, yo te pido perdón. Y dice que el profeta le dijo: vete sin cuidado, vete tranquilo, vete en paz. ¿Cuántas veces nosotros los tomamos de la mano, aleluya, con otro para ir a una cantina, con otro para ir a una discoteca, con otro para ir a un nightclub, con otro para hacer tantas cosas, aleluya, que a Dios le ofenden? De la mano con una mujer para un hotel, de la mano con una mujer para un lugar, hacer cosas que a Dios no le gustan,
usamos nuestra mano para agarrar ese celular y planear, aleluya, algo que a Dios no le gusta. Con nuestra mano agarramos el celular para amanecer hasta la madrugada viendo cosas que son impuras, aleluya. Con nuestra mano hacemos todas las maldades, aleluya. Con nuestra mano vamos y pagamos a un brujo para hacerle brujería a otra persona. Con nuestra mano agarramos nuestro dinero para gastarlo en lo que no es comida, dice la palabra. Con nuestra mano hacemos todo lo que a Dios le ofende. Dice la palabra que es mejor llegar sin manos al cielo, mejor que en las cortes. Dice la palabra de Dios en Proverbios 14:12. Hay caminos, dice, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. A nosotros nos gusta ir por ese camino, aleluya. Y dice la palabra de Dios también en Juan 10:10. El ladrón, dice, no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. A su nombre, ¿quién vive? Son versículos, aleluya, que Dios lo está alertando del enemigo, aleluya. El enemigo no va a llegar, como dijo mi esposa, en el día, va a llegar en la noche. El enemigo te va a ir a tocar en la noche. Es cuando tú estás indefenso, aleluya. La noche Dios la hizo para que tú le ores. Si tú estás en oración, la tentación no va a llegar. Tu mano no va a pecar, aleluya, en poner TikTok o otras cosas para pecar. No, tu mano va a estar levantada a lo alto, orándole al Señor. La noche Dios lo quiere orando, hermano. En la madrugada lo quiere orando. A mediodía lo quiere orando. Si usted ora, aleluya, la paz va a llegar a su vida. Dice que este hombre, aleluya, que dice, en la casa del profeta, el que iba a recibir no la doble, la tercera porción. Era un hombre que imagínese usted a este hombre Eliseo con una doble porción como era. No digamos a Giese cómo iba a ser. ¿Ah? Y dice la palabra de Dios que cuando él iba largo, dice que vino a su mente, no, dice lo que hizo, no, hombre, lo que hizo el profeta, que todo lo que traía, no, hombre, yo lo voy a ir a alcanzar. Ahí dice la palabra, lo voy a ir a alcanzar, dice, yo le voy a pedir. Y dice que sale este hombre a la carrera, aleluya, y llega hasta allá y todavía le miente varias veces, miente ahí en ese pasaje de la Biblia. Y le dice, no, que vinieron unos hijos de profetas, le dice, y entonces mi amo manda donde ti para que tú le des unas mudadas. Y dice que agarra, dice, aquellas mudadas y todavía manda unos siervos que la van a ayudar. Entra escondido, dice el Giese, y lo lleva a un lugar oculto y despacha a los soldados del coronel. Y dice que viene y le manda a hablar a Eliseo. Y le dice, Giese, ¿a dónde estabas? Viene y le dice, ¿acaso yo no estaba viéndote? Le dice, cuando a Naamán te dio los vestidos. A su nombre, ¿quién vive? Por eso, ¿qué has hecho? Le dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Ahora, cuando usted está en ese camino, cuando Dios ya lo tiene en esa plataforma directo a que Dios lo use, cuando Dios ya tiene todo claro lo que va a hacer con usted, cuando usted ya empezó a caminar, aleluya, cuando ya va medio camino, cuando logra llegar hasta el Jordán y empieza usted en ese nivel, cuando Dios ya lo hizo crecer en oración, ya lo hizo crecer en palabra, lo hizo crecer en profecía, lo hizo crecer como un ministro. Ya usted es una persona que está encaminada en los caminos de Dios. Empieza usted a sumergerse y a sumergerse. Ya cuando usted ya lleva las 7 veces, es cuando Dios va a usarlo en una manera sobrenatural. Cuando el pecado viene a su vida, ya Dios se lo mostró. Cuando algo le va a pasar, Dios le dice que se vaya por otro lado. Aleluya. Eliseo era un hombre, aleluya, que él miraba el futuro, y también usted lo puede mirar. Se lo digo porque yo lo tengo claro en mi vida. Muchas veces cosas me quieren pasar, pero aleluya, Dios me muestra lo que va a pasar, y no me pasa porque Dios ya me preparó. Pero si yo, en vez de estar con mi mano alzadas al cielo, estoy en TikTok, estoy haciendo lo que a Dios no le gusta, el diablo va a llegar y se lo va a destruir. Va a destruir su matrimonio. En su casa va a haber pleito. En su casa va a vivir el discordio. Usted va a ser una persona altiva, va a ser orgulloso, aleluya. Usted va a enfocarse en lo material. Usted se va a enfocar en lo de este mundo, y el diablo es lo que quiere, que jale toda la lepra que hay en el universo, aleluya. Él quiere que se lleve la lepra del odio, la lepra del rencor, la lepra de las ofensas, las malas palabras y todo eso, aleluya. Eso le pasó, aleluya. Él por unos pantalones, aleluya, por unos vestidos, por algo que de este mundo despreció lo mejor, aleluya, porque él era un hombre, él era la mano derecha de Eliseo, era un hombre, aleluya, escogido para recibir la tercera porción del Espíritu Santo. Ese hombre iba a ser usado, pero él
perdió eso por una simple mudada. Nosotros a veces por quedarlos, aleluya, trabajando, metiendo más horas, los enfocamos del Señor. Llegamos cansados y solamente los bañamos y los acostamos. Aleluya. Nosotros preferimos a veces andar unos dólares más en la bolsa y ya no orar. Preferimos mejor hacer cualquier cosa y no estar en las cosas del Señor. Nosotros preferimos andar paseando que estarlo llenando de su palabra. Nosotros preferimos estar en el cuento que estar orando con el vecino. Preferimos estar chismeando con 2 y 3 que orar por ellos. Pero cuando usted cambie todo eso, ya no chismee, sino que ponga las manos. Ya usted, aleluya, enfoca la palabra de Dios en su vida. Usted va a mirar la salvación de Dios sin que pida las cosas. Dios las va a tener. Dios lo va a bendecir en una manera sobrenatural. Póngase de pie, hermano. Ya Dios habló. A su nombre, ¿quién vive? Cristo. Aleluya.